Hay cosas que los ojos ven en la carretera y la mente se niega a procesar. No importa cuántas décadas lleves detrás del volante, cuántos kilómetros hayan quedado atrás en el retrovisor. Hay noches en que la autopista te muestra un lado de sí misma que desafía cualquier lógica, cualquier racionalidad. Los testimonios que estás a punto de escuchar no son leyendas inventadas ni cuentos para asustar en fogones. Son vivencias reales, grabadas a fuego en la memoria de conductores que cargan esas experiencias como heridas invisibles que jamás cicatrizan del todo. Varios de ellos cambiaron su manera de vivir después de lo que presenciaron. Otros evitan ciertas rutas con una determinación que va más allá del simple miedo. Es certeza. Así que ajusta el asiento, afirma las manos en el volante y prepárate, porque la noche más inquietante de la carretera está a punto de comenzar. Si quieres seguir recibiendo historias que te pondrán los pelos de punta, suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita para no perderte nada. Y si este video te está enganchando, deja tu like. Es la mejor forma de ayudarnos a llegar a más personas. Vamos con los relatos. Número 1. Vi mi propio camión venir en sentido contrario. No era un reflejo, no era una ilusión óptica. Era idéntico a mi vehículo, hasta el último detalle. Déjenme contarles con precisión lo que ocurrió. Era marzo de 2023, un jueves, que quedó grabado en mi mente con una claridad que ningún otro día de trabajo ha logrado igualar. Descendía por la BR 376 en el trecho entre Apucarana y Maringá, en el estado de Paraná. Llevaba una carga pesada de granos, 27 toneladas en total, con destino al puerto de Paranaguá. Salí del almacén a las 19:40, justo cuando la oscuridad comenzaba a extenderse sobre el asfalto húmedo como una cortina negra y densa. Durante toda la tarde había llovido sin parar, de esa lluvia espesa y continua del interior que deja el suelo emanando vapor. Mi Scania R450 ronroneaba con firmeza mientras los faros cortaban la neblina que comenzaba a levantarse de los campos. Conocía ese trecho como la palma de mi mano. Había recorrido esa misma ruta no menos de 200 veces en los últimos 5 años. Cada curva, cada loma, cada parada de combustible era familiar para mí. Hice una parada en el kilómetro 312, tomé un café, cargué gasoil, intercambié algunas palabras con el empleado de la estación sobre el clima. Todo absolutamente normal. Retomé la carretera a las 21 horas. La niebla se había espesado un poco más, pero dentro de lo que me resultaba manejable. Reduje la velocidad a unos 70 u 80 km/h, manteniendo una distancia prudente. Dentro de la cabina reinaba ese silencio que, en la profesión, uno llega a apreciar. Solo el rugido del motor, el asfalto pasando bajo las ruedas, los propios pensamientos flotando sin prisa. Fue en el kilómetro 347 donde todo cambió. Primero noté que la radio había dejado de crepitar. No se apagó, no enmudeció de golpe. Simplemente cesó ese ruido de fondo que siempre acompaña las transmisiones, como si alguien hubiera oprimido un botón de silencio cósmico. Lo encontré curioso, pero continué avanzando. Luego reparé en que no había ningún otro vehículo en la pista, ni en mi carril, ni en el sentido contrario. Eso era inusual para esa hora, porque la BR 376 siempre registra tráfico, especialmente de camiones haciendo la ruta entre el puerto y el interior. Pero lo que realmente me hizo aferrar el volante con fuerza fue el faro que apareció a lo lejos, en la dirección contraria. Al principio parecía un camión ordinario viniendo en el carril opuesto, faros altos, de esos que molestan la vista. Pero a medida que se aproximaba, una sensación extraña fue creciendo en mi pecho. Algo no encajaba. La altura de los faros, la distancia entre ellos, el tono de la luz me resultaban demasiado conocidos. Y entonces lo vi. Era un Scania R450 rojo,
exactamente igual al mío, no similar, idéntico, la misma matrícula. Podía reconocer las letras y números pese a la distancia. Los mismos adhesivos en la parrilla frontal, incluyendo aquel pequeño San Cristóbal que mi esposa había pegado 3 años atrás. Incluso la marca de un golpe que sufrí en el parachoques derecho en un estacionamiento estrecho de Curitiba estaba reproducida con exactitud. Mi corazón se disparó. Reduje aún más la velocidad hasta casi detenerme. El camión se aproximaba con la misma lentitud, como si me estuviera estudiando. Cuando pasó a mi lado, y sé que esto suena a delirio, pero lo juro por la vida de mis hijos, pude ver el interior de la cabina. Estaba vacía, no había conductor, no había nadie. El volante giraba solo, suave, siguiendo las curvas del asfalto. El tablero estaba completamente encendido, los indicadores funcionando, pero el asiento del conductor estaba desocupado. Y lo peor, en esa fracción de segundo en que aquella cabina pasó junto a la mía, tuve la certeza de que algo dentro de ese camión me había reconocido. No había ojos, no había presencia humana, pero alguna entidad dentro de ese vehículo supo quién era yo. Pisé el freno a fondo, mi camión se detuvo en el arcén. Permanecí allí temblando, empapado de sudor frío, viendo cómo por el retrovisor aquellos faros traseros se alejaban en la niebla. Intenté comunicarme por la radio, llamar a alguien, preguntar si algún otro conductor había visto lo mismo. Nada. Silencio absoluto. Estuve paralizado durante unos 20 minutos, tratando de recuperar la respiración, intentando encontrar alguna explicación racional. Revisé los documentos del camión, verifiqué la matrícula, me pellizqué el brazo para asegurarme de que estaba despierto. Todo real, todo normal. Menos aquello que había pasado junto a mí. Cuando finalmente me reincorporé a la carretera, la niebla había disminuido. La radio volvió a crepitar y otros camiones reaparecieron en la pista. Era como si hubiese atravesado una burbuja, una grieta en lo que llamamos realidad. Al llegar al kilómetro siguiente, me topé con un control policial de la PRF. Me detuve, aún en estado de shock. Le conté a la gente lo que había visto, esperando que se burlara. No lo hizo. Se puso serio, miró a su compañero y me dijo algo que todavía hoy me eriza la piel. Usted es el 4º conductor este mes que reporta haber visto su propio camión en este trecho. No sabemos qué es, pero algo está ocurriendo entre los kilómetros 345 y 350. Me quedé helado. Pregunté si había habido accidentes, si había ocurrido algo significativo en esa zona. Dijo que no podían dar detalles, pero que 3 conductores habían reportado exactamente lo mismo: ver su propio vehículo viniendo en dirección contraria. Uno de ellos había quedado tan perturbado que abandonó la carga y se fue a pie. Tuvieron que buscarlo en ambulancia. Continué el viaje, hice la entrega en Paranaguá y regresé al Paraná. Desde ese día, jamás vuelvo a pasar por el kilómetro 347 después de las 8 de la noche. Doy desvíos. Duermo anticipadamente en algún puesto si hace falta, invento cualquier excusa, porque sé lo que vi, y sé que si algún día vuelvo a ver ese camión, quizás sea porque mi tiempo en la carretera ha llegado a su fin. Quizás eso sea una advertencia, una señal que la carretera lanza cuando es hora de detenerse. Hay gente que se ríe cuando lo cuento. Dicen que fue el cansancio, la niebla, la coincidencia. Pero yo vi los ojos de ese policía. Él sabía que no era nada de eso, y yo también lo sé. Desde aquella noche conduzco de otra manera, más despacio, más atento, más consciente de que la carretera no es solo asfalto y señalización. Tiene capas que la mente humana no logra descifrar. Y a veces, solo a veces, esas capas se abren y te muestran algo que no deberías ver. Si eres conductor de larga distancia y alguna vez has cruzado la BR 376 de madrugada,
Mantén los ojos abiertos en el kilómetro 347. Y si ves un camión idéntico al tuyo viniendo en dirección contraria, no lo mires demasiado tiempo. No intentes entenderlo. Solo sigue adelante y agradece haber pasado, porque hay historias en esa carretera que no tienen explicación, y esta es una de ellas. Número 2. La voz en la radio. Dijo mi nombre 3 veces. No era la radio de onda corta, era la FM convencional, y sabía exactamente dónde estaba yo. Sucedió en agosto de 2022, un martes de frío intenso. Subía por la BR-116, en el trecho de la Serra Gaúcha, entre Caxias do Sul y Vacaria. Transportaba piezas automotrices con destino a Porto Alegre, carga de peso mediano, sin nada que llamara la atención. Mi Volvo FH estaba en perfectas condiciones, recién salido de revisión. Tanque lleno, neumáticos nuevos, todo en regla. Salí de Caxias a las 23 horas. Había elegido viajar de noche porque ese trecho de sierra es complicado de día. Mucho turista, muchos vehículos particulares que no conocen la región. De noche, tienes la ruta más despejada y puedes mantener un ritmo más constante. La temperatura había caído a unos 4 grados bajo cero. Ese frío de altitud que penetra por cada rendija de la cabina, pese a tener la calefacción encendida. La niebla era densa, pero previsible. Puse una lista de música sertaneja en el celular para mantener la concentración y seguí a mi ritmo habitual. Conocía bien ese trayecto. Era una de mis rutas regulares. Cerca de medianoche, el celular se quedó sin batería y la música se cortó. Sin problema, pensé. Encendí la radio FM y empecé a buscar alguna emisora con buena señal en esa zona de montañas. Recorrí las frecuencias conocidas: 98.3, 101.5, 105.9, pero todas llegaban con interferencia, algo completamente normal en región montañosa. Entonces, en el 97.1 FM, una frecuencia que nunca había visto funcionar allí, la señal entró nítida y cristalina. No era música, era una voz femenina, serena, profesional. Hablaba como si estuviera leyendo un boletín informativo, pero las noticias que transmitía eran perturbadoras. Decía cosas como: en el kilómetro 87 de la rodovía, el conductor que transporta piezas automotrices debe extremar la precaución en la próxima curva. Kilómetro 87. Yo estaba exactamente en el kilómetro 87. Piezas automotrices. Mi carga. Sentí un escalofrío subirme por la nuca. Sostuve el volante con firmeza, diciéndome que era una extraña coincidencia. Quizás alguna transmisión de la policía caminera que se había colado en la FM. Pero entonces la voz continuó. El vehículo Volvo FH, matrícula final 382, debe reducir a 40 km/h en los próximos 2 kilómetros debido a las condiciones climáticas. Mi matrícula terminaba en 382. El corazón me comenzó a latir de forma irregular. Miré el tablero, miré la radio, intentando encontrar alguna explicación. Eso no podía ser real. Pensé en apagarla, pero una parte de mí, la parte curiosa o quizás la parte aterrorizada, necesitaba seguir escuchando. La voz prosiguió en un tono más personal, casi íntimo. Conductor del vehículo, está usted fatigado. Son 19 horas de jornada en las últimas 24 horas. Recomendamos parada para descanso. Era verdad. Había dormido mal la noche anterior y había rodado todo el día antes de tomar esa carga nocturna. Estaba cansado, sí, pero no de forma crítica. ¿Cómo podía saberlo esa emisora? Y entonces dijo mi nombre. Wagner Oliveira, necesita usted detenerse. Nunca se lo he contado a nadie, pero cuando pronunció mi nombre completo, mi visión se nubló por un instante. No de lágrimas. Fue como si la realidad misma hubiera temblado. Pisé el freno de forma instintiva, reduciendo la velocidad.
La niebla se había vuelto más densa. Los faros apenas penetraban 3 metros hacia adelante. Existe un punto de parada seguro en el kilómetro 91 a la derecha, continuó la voz. Sugerimos que pare durante 30 minutos. Beba agua, descanse. No cuestione. Simplemente obedezca. Me temblaba la mano en el volante. Era una locura, era imposible. Pero tenía miedo. Un miedo real, visceral, del tipo que hace que uno obedezca sin pensar. Al llegar al kilómetro 91, vi un arcén amplio, protegido por barreras de contención. Me detuve allí, apagué el motor, permanecí sentado en el silencio. La radio seguía encendida, pero solo emitía estática. La voz había desaparecido. Miré el reloj. 00:52. Abrí la botella de agua que tenía en el soporte. Bebí varios sorbos. Intenté calmarme. Permanecí allí exactamente 30 minutos, tal como la voz me había indicado. No sé por qué lo hice. Quizás porque en el fondo todo conductor de larga distancia sabe que la carretera tiene sus misterios y que a veces es mejor no desafiarlos. Cuando me reincorporé a la ruta, la niebla había mejorado considerablemente. Busqué el 97.1 FM, solo estática. Probé todas las frecuencias cercanas. Nada. Aquella emisora había desaparecido. Llegué a Porto Alegre sin más incidentes. Hice la entrega y volví a casa. Durante días estuve obsesionado intentando identificar qué estación era aquella. Busqué en Internet, llamé a la Autoridad Regulatoria de Radiodifusión, pregunté a otros conductores. Nadie conocía ninguna emisora en esa frecuencia, en ese trecho de la BR 116. 2 semanas después, charlando con un colega en una estación de servicio, me contó algo que me dejó sin palabras. Esa misma noche en que yo me detuve, el martes, a la 1 de la madrugada, había ocurrido un accidente grave en el kilómetro 93. Un camión perdió el control en la niebla y volcó, bloqueando por completo ambos carriles. El siniestro se produjo a las 00:55, exactamente 3 minutos después de que yo me hubiera detenido. Si hubiera continuado a mi ritmo habitual, habría llegado a ese punto en el momento exacto del accidente. Probablemente me habría visto implicado en él. Probablemente algo mucho peor. Así que la voz en la radio me salvó la vida. No tengo ninguna explicación. Pero desde esa noche, cada vez que recorro la BR 116 de madrugada, dejo la radio sintonizada en el 97.1 FM. Solo por si acaso, solo para escuchar. Nunca más he vuelto a oír esa voz. Pero sé que está ahí, en algún lugar entre las frecuencias, velando por los conductores que cruzan la sierra. Y aprendí una lección que no olvidaré. A veces, la carretera habla con nosotros de maneras que no comprendemos, por canales que no aparecen en ningún mapa. Y cuando lo hace, cuando nos llama por nuestro nombre completo, es mejor escuchar, porque quizás ella sabe lo que está por venir y está tratando de mantenernos con vida. Número 3. Crucé un puente que no existe. Lo sé porque volví al día siguiente y no había nada. Solo el río corriendo libre, sin ninguna estructura encima. Noviembre de 2021, sábado por la noche. Rodaba por la BR 153, subiendo desde Goiânia en dirección a Anápolis, de donde seguiría hacia Tocantins. Transportaba materiales de construcción, tejas y vigas metálicas, con destino a una obra en Palmas. 23 toneladas de carga. Mi Mercedes-Benz Actros avanzaba sin problemas. El clima seco característico del Cerrado, el cielo estrellado, temperatura agradable. Salí del centro de distribución a las 22:15. La rodovía duplicada. Estaba bien iluminada en los alrededores de Goiânia, pero oscurecía progresivamente a medida que me internaba en el interior. Me encontraba en buen estado. Había dormido bien, comido bien, todo en condiciones óptimas. No estaba cansado, no había consumido ningún tipo de sustancia, eso es importante.
porque después, cuando conté la historia, mucha gente insinuó que me había quedado dormido o que estaba bajo algún efecto. No era así. Cerca de las 23 horas, ya en el trecho más oscuro tras dejar Anápolis, el GPS comenzó a comportarse de manera extraña. La pantalla parecía congelada y el indicador de mi vehículo no seguía correctamente el recorrido real. Golpeé el lateral del aparato un par de veces, como uno hace esperando que sirva de algo. No sirvió. Luego el GPS se apagó directamente, cosa que resultaba inexplicable pues estaba conectado al encendedor. Continué hacia adelante. Conocía mínimamente el camino. Sabía que debía seguir recto por la BR-153 durante otros 80 kilómetros, antes de cualquier desvío. No había motivo de preocupación. Fue entonces cuando vi la señal, una señal de color marrón, de esas de indicación turística, algo desgastada, con el texto Puente Río das Almas, 2 kilómetros. Me pareció curioso. Llevaba años recorriendo esa ruta y jamás había notado esa señal, pero supuse que quizás era nueva o que yo nunca le había prestado atención. 2 kilómetros después, la carretera comenzó a descender en una curva suave y entonces lo vi. El puente. Era antiguo, sumamente antiguo. Estructura de hierro oxidado, madera oscura en los laterales, ese tipo de construcción que uno asocia con las películas en blanco y negro de los años 60 o 70. Pero estaba ahí, sólido, iluminado por unos postes amarillentos que le daban un aire entre melancólico y fantasmagórico. No había ningún otro vehículo, ni viniendo ni yendo. Reduje la velocidad observando. El puente medía unos 50 metros de longitud y cruzaba un río ancho cuyo sonido podía escuchar desde 1900. La cabina, casi ensordecedor, potente. Me detuve antes de la entrada. Algo en mis instintos gritaba que aquello estaba mal. Pero al mismo tiempo no había otra opción. La carretera continuaba únicamente a través del puente. No había desviación ni posibilidad de retorno, sin perder horas de trayecto. Respiré hondo y avancé. Las tablas de madera gemían bajo el peso del camión. Iba despacio, unos 15 kilómetros por hora, sintiendo cada vibración, cada crujido. Las barandas de hierro a los lados eran bajas. Podía ver el río abajo, oscuro, corriendo velozmente. Por primera vez en mi vida sentí claustrofobia dentro de una cabina. Al llegar al punto medio del puente, el motor comenzó a fallar. No era falta de combustible ni un problema mecánico. El motor simplemente perdió potencia, como si algo estuviera absorbiendo su energía. Las luces del tablero parpadearon. La radio, que estaba apagada, se encendió sola y empezó a reproducir una música antigua, instrumental, algo parecido al jazz de los años 50. Pisé el acelerador, pero el camión apenas respondía. Casi se detenía. Y entonces, por el retrovisor, lo vi. Había alguien en el puente. Detrás de mí, en medio de la estructura, había un hombre. Vestía ropa oscura y sombrero de ala ancha. No podía distinguir su rostro, porque la iluminación era escasa, pero estaba ahí, inmóvil, mirándome. Mi sangre se heló. Pisé el acelerador a fondo. El motor dio un sacudón y recuperó la potencia. El camión avanzó, abandonando el puente con ese ruido metálico de rejillas y madera vieja. En cuanto las ruedas traseras dejaron la estructura, miré por el retrovisor de nuevo. La figura había desaparecido, y el puente también. Casi estampé el camión contra las barreras de contención. Frené bruscamente, miré por los espejos, giré la cabeza hacia atrás. No había puente, no había nada. Solo la carretera, el asfalto normal de la BR-153 continuando recto, como si aquella construcción nunca hubiera existido. Permanecí paralizado, transpirando, temblando, intentando procesar lo ocurrido. Tomé el celular para llamar a alguien a quien fuera. Sin señal. El GPS seguía apagado.
Miré el odómetro. Había recorrido exactamente 2 kilómetros desde que vi la señal del puente, pero ahora no había señal. No había puente, no había nada. Continué el viaje en estado de shock. Completé la entrega en Palmas en el plazo acordado e intenté comportarme con normalidad. Pero aquello no se iba de mi cabeza. En el regreso, el domingo, pasé deliberadamente por el mismo trecho. Era pleno día, con sol intenso. Busqué el puente, me detuve en el Arsén, caminé por la zona. No había río, no había puente. Solo un pequeño arroyo seco a unos 30 metros dentro del monte, apenas visible. Pregunté a un agente de la PRF en un puesto próximo. Dijo que nunca había oído hablar de ningún puente en ese trecho. El único de consideración estaba 40 kilómetros al norte. ¿Qué crucé entonces? Semanas después, investigando, descubrí que décadas atrás, en los años 60, existía efectivamente un puente antiguo sobre el río das Almas en esa región, pero fue demolido en 1978 cuando se duplicó la BR 153. El río fue desviado, la estructura desmontada. Ya no existe, pero yo la crucé. Sentí las tablas gemir bajo mi camión. Vi al hombre con sombrero en medio de la estructura. Entre los conductores veteranos existe una teoría que escuché después en una parada de camiones. Dicen que ciertas carreteras guardan memorias, que algunos tramos no olvidan lo que existió en ellos antes, y que de vez en cuando, en noches específicas, esas memorias cobran vida y se vuelven tangibles. No estás viajando por el presente, atraviesas un fragmento del pasado. No sé si creo en eso, pero sé lo que vi y lo que sentí. Y desde aquella noche, cuando paso por la BR 153, después de las 10 de la noche, nunca sigo el GPS a ciegas, porque si me indica que tome un puente que no aparece en el mapa, pararé, daré media vuelta y perderé toda la noche si hace falta. No volvería a cruzar, porque la próxima vez quizás no consiga salir al otro lado. Número 4. Abastezco en una gasolinera que solo existe de madrugada. Cada vez que vuelvo de día a comprobarlo, el terreno está baldío. Solo pasto alto y silencio. Esta historia comenzó hace varios meses. Realizaba una ruta nueva para mí por la BR 381, entre Belo Horizonte y São Paulo. Transportaba medicamentos con un plazo ajustado. Viaje nocturno. Mi Iveco Stralis estaba en buen estado, pero sabía que necesitaría repostar a mitad del recorrido, porque había salido con el depósito a la mitad. Eran alrededor de las 3 de la madrugada cuando el indicador de combustible comenzó a entrar en reserva. Me encontraba en un trecho bastante despoblado entre Extrema e Itapeva, zona de sierra, mucho monte, pocas luces. Empecé a preocuparme porque no recordaba ninguna gasolinera cercana. Tomé el celular e intenté abrir una aplicación de estaciones de servicio, pero la señal era débil. Fue entonces cuando vi la luz al lado derecho de la pista, un cartel iluminado, gasolinera São Jorge 500 metros. Alivio inmediato. La gasolinera apareció en la curva siguiente. Era pequeña, con apenas 2 surtidores, una tienda de conveniencia con luz amarillenta y un único empleado. El lugar tenía una estética de otra época, parecía una estación de servicio de los años 80. Letreros de metal, publicidad de una marca de aceite que yo ni sabía que seguía existiendo. Suelo de cemento sin pintar. Me detuve junto al surtidor. El empleado se aproximó. Un señor de unos 60 años, gorra manchada de grasa, uniforme azul descolorido, rostro cansado, pero con una sonrisa amable. «Buenas noches, conductor. ¿Llena completo?» Le pedí que sí y entré a la tienda. Dentro, una señora mayor atendía en la caja. Tomé un café de esos de termo, un panecillo de queso, una barra de cereal, todo con envases de marcas antiguas que hacía años no veía. Pagué con débito. Funcionó con normalidad. Volví al camión. El empleado había terminado.
Son 240 reais, conductor. Pasé la tarjeta. Aprobado. Me entregó un recibo escrito a mano. Nada de factura electrónica, lo cual me pareció raro, pero algunos establecimientos pequeños siguen así. Antes de marcharme me preguntó a dónde iba. Le dije que a São Paulo con medicamentos. Asintió pensativo. Maneje con cuidado. La carretera está traicionera esta noche. 2 días después, en el regreso, pasé por el mismo trecho de día e intenté encontrar la gasolinera. No la encontré. Pasé 3 veces por el sector. Nada. No había gasolinera, solo un terreno baldío con pasto alto, algunos árboles y un cartel viejo y oxidado caído en el suelo. Intenté leer lo que decía. A duras penas podía distinguirse algo que parecía SNJG y el resto ilegible. Pensé que me había equivocado de lugar. Saqué el GPS, verifiqué el historial de viaje, comparé con el recibo que el empleado me había dado. Estaba claro. Gasolinera San Jorge, BR 381, kilómetro 98. Volví al kilómetro 98. Terreno vacío. Confundido pero con prisa, lo dejé pasar. 3 semanas después, la misma ruta, la misma madrugada, las 3:30, el depósito en reserva de nuevo. Y ahí estaba, la gasolinera, iluminada, funcionando, el mismo empleado. Esta vez presté más atención. Mientras abastecía, le pregunté directamente, ¿cuánto tiempo lleva usted trabajando aquí? Me miró con esa calma suya, casi melancólica. Hace mucho tiempo, conductor, mucho tiempo. Entré a la tienda de nuevo, reuní valor y le pregunté a la señora lo mismo. Me miró fijamente, los ojos eran profundos, agotados de una manera que iba más allá del simple cansancio. Desde siempre, hijo. Cuando pregunté si cerraban durante el día, señaló en silencio la cafetera. Llévate un café. Lo vas a necesitar para la carretera. Salí de allí con el corazón acelerado. Esta vez intenté fotografiar la gasolinera con el celular antes de irme. Cuando llegué a casa y fui a ver la foto, el archivo estaba dañado. No abría. Lo llevé a un técnico. Nada. La imagen simplemente no existía. Comencé a investigar. Busqué en mapas digitales, en foros de camioneros, en bases de datos. Nada. Hasta que encontré una noticia de 1987 en el archivo de un periódico de Minas Gerais. Incendio destruye gasolinera en la BR 381. Empleado y propietaria mueren en el siniestro. La nota hablaba de un establecimiento llamado São Jorge, exactamente en el kilómetro 98. Tenía incluso una fotografía. Era la misma gasolinera, el mismo cartel. Y en la imagen se podían ver el empleado y la dueña. Las mismas personas que me habían atendido. Fallecieron en 1987, hace casi 40 años. Desde entonces he abastecido allí 2 veces más. Siempre de madrugada. Siempre cuando estoy en reserva, siempre cuando no hay otra opción. Y cada vez es lo mismo. La gasolinera funciona perfectamente, la tarjeta pasa, el depósito se llena, pero de día no existe. Hablé con un camionero veterano en una parada de Minas. Le conté la historia. No pareció sorprenderse. Hay varios casos así. En las carreteras de Brasil, me dijo, lugares que solo existen de madrugada, gasolineras, restaurantes, incluso pequeñas aldeas enteras. Atienden a los conductores, dan refugio, venden comida y después desaparecen. Dicen que son lugares que quedaron atrapados entre un tiempo y otro, que todavía no han aceptado que dejaron de existir. Pregunté si era peligroso. Se encogió de hombros. Nunca he oído de nadie que se haya lastimado en esos lugares. Parece que solo quieren seguir haciendo lo que siempre hicieron, ayudar al conductor en la carretera. No sé si eso me tranquiliza o me asusta más. Lo que sé es esto. Si alguna noche estás rodando por la BR 381 entre Extrema e Itapeva y el depósito entra en reserva, quizás veas un cartel iluminado. Gasolinera São Jorge 500 metros.
Si eso ocurre, puedes abastecer, puedes entrar a la tienda, puedes tomar el café. Te atenderán bien, te cobrarán un precio justo, te desearán buen viaje. Solo no intentes volver de día. No intentes entender. No intentes fotografiarlo, porque hay cosas en la carretera que no siguen las reglas de nuestro mundo. Y quizás sea mejor así. Quizás necesitemos esos lugares, esos fantasmas amables que siguen cuidando de quienes viajan de madrugada. Número 5. Atravesé un túnel y perdí 3 días de mi vida, 3 días que desaparecieron sin dejar rastro. Y hasta hoy nadie me cree. Octubre de 2022. Bajaba por la BR 040, viniendo de Brasilia en dirección a Río de Janeiro. Carga de electrónicos. Iveco Stralis. Rojo, camión nuevo, tecnología de punta, GPS actualizado, todo en orden. Era un lunes, ya tarde, con el sol poniéndose en un cielo anaranjado de una belleza impresionante. Conocía esa carretera. Había hecho ese trayecto unas 50 veces. Sabía cada curva, cada subida, cada bajada. Y una cosa de la que estaba completamente seguro: no había ningún túnel en ese trecho. No lo había, pero esa tarde lo había. Pasaba a la altura de Cristalina, en Goiás, cuando vi la entrada. Una boca oscura de concreto con esas luces amarillas laterales que señalizan los túneles. Pensé, qué raro, ¿hicieron una obra aquí y yo no me enteré? Miré el GPS. No mostraba ningún túnel. Indicaba la carretera siguiendo recta, sin interrupciones. Pero delante de mí había una estructura real, sólida, con señalización completa. Reduje la velocidad. Miré a los lados intentando comprender. No había ningún cartel avisando de obra reciente ni de túnel nuevo. Solo aquella boca oscura, ahí, como si siempre hubiera existido. Pensé que sería un fallo de memoria mío, que siempre había habido un túnel en ese trecho y yo no lo había notado. Pero algo, en el fondo de mi mente, insistía en que aquello era nuevo, que no debía estar ahí. Entré de todos modos. En cuanto mis ruedas pisaron el interior del túnel, sentí un cambio. El aire se volvió mucho más frío. Mi aliento se hacía visible en vapor. Encendí la calefacción. La iluminación interior era débil, amarillenta, parpadeante. Las paredes eran de hormigón gris, húmedo con manchas oscuras que parecían moho. El túnel era largo, demasiado largo. Rodé 2 minutos, 3, sin ver la salida. Miré el velocímetro, 60 km/h. Miré el cuentakilómetros. Avanzaba, pero algo no cuadraba. Y entonces reparé en que no había ningún otro vehículo, ni en mi dirección ni en la contraria, solo yo en un túnel que debería tener tráfico a esa hora. Comencé a ponerme nervioso. Aceleré. 70, 80 km/h. Quería salir de ahí cuanto antes. La luz del final del túnel no aparecía, solo el corredor infinito con aquellas luces débiles parpadeando. El GPS había muerto. Intenté reiniciarlo. Nada. El celular sin señal. La radio, estática. El corazón me latía con fuerza. Me dije, calma, Roberto, es solo un túnel. Los túneles son a veces largos. Va a terminar. Pero no terminaba. Rodé 10 minutos más. 15, 20. Miré el reloj del tablero. Se había detenido. Marcaba 17:43, la misma hora de cuando había entrado. Grité, golpeé el volante, y fue entonces cuando vi el cartel. Una señal pequeña en la pared derecha, verde con letras blancas. Me acerqué despacio y leí: Bienvenido al pasaje. Aquí el tiempo es relativo. Me congelé. ¿El pasaje? ¿Qué pasaje? ¿Y el tiempo es relativo? Seguí avanzando porque no había alternativa. El túnel era de sentido único y algo me decía que retroceder sería peor. Y entonces empecé a ver cosas en las paredes. Sombras, pero no sombras normales. Eran figuras, personas detenidas y en movimiento.
apoyadas contra las paredes, vestidas con ropas de décadas pasadas. Hombres de traje, mujeres con vestidos de otra época, niños tomados de la mano, todos mirándome. Aceleré, cerré los ojos un segundo, respiré hondo. Cuando los abrí, las sombras se habían multiplicado. Eran decenas, centenas, todas quietas, todas mirándome. Y entonces una se movió, una figura salió de la pared y comenzó a caminar hacia el camión despacio. Parpadeé, sacudí la cabeza. Seguía viniendo. Podía distinguir sus rasgos. Era un hombre anciano, barba blanca, ojos hundidos. Levantó la mano como queriendo detenerme. Pisé el acelerador a fondo, 100, 120 kilómetros por hora. Las sombras pasaban como borrones oscuros a los lados. El viejo desapareció, pero otras figuras comenzaron a aparecer, corriendo, aproximándose. Grité, cerré los ojos y cuando los abrí, apareció la luz, la salida del túnel. Crucé. La luz me cegó. El aire cálido me golpeó el rostro. Frené en el arcén, temblando, sudando, respirando agitadamente. Miré hacia atrás. El túnel estaba ahí, pero ahora la entrada parecía diferente, más vieja, agrietada, abandonada. Miré el reloj del tablero, volvía a funcionar. Marcaba 11:20. Fruncí el ceño. No era posible. Al entrar eran las 17:43. ¿Cómo podían ser las 11:20? Tomé el celular. Había recuperado señal. Abrí la pantalla y el corazón se me paró. La fecha era incorrecta. No era lunes 10 de octubre. Era jueves 13 de octubre. 3 días después. Intenté llamar a mi empleador. Atendió gritando: ¿Dónde diablos estás? Llevas 3 días desaparecido. La carga está atrasada. Llamé a la policía. Creía que habías muerto. No pude responder. Colgué. Miré el túnel una vez más. Algo había cambiado. Parecía más pequeño, más oscuro. Arranqué y fui directo a Río. Entregué la carga. No le conté nada a nadie. Cuando volví por ese trecho una semana después, el túnel no estaba. No había entrada. No había nada, solo la carretera recta y normal. Pregunté a otros conductores. Nadie conocía ningún túnel en ese trecho. Llamé al DENIT, el DIN, organismo que administra las carreteras. Me confirmaron, no existe ningún túnel entre Cristalina y la siguiente ciudad. Pero yo lo atravesé. Pasé 3 días dentro de él. Y desde entonces nunca he vuelto a ser el mismo. Porque aprendí que hay pasajes en la carretera que no te llevan de un lugar a otro, te llevan a otro tiempo, o a otro espacio, o al interior de ti mismo. Y si encuentras un túnel que no debería existir, no entres, porque puedes que nunca salgas, o que salgas 3 días después, o 3 años después, o nunca. Número 6. Entré en una ciudad que no aparece en ningún mapa. Todo conductor veterano conoce la regla. Si de madrugada aparece una ciudad que no reconoces, no te detengas. La aprendí de la peor manera posible. Diciembre de 2020, víspera de Navidad. Regresaba de una entrega en Maceió, subiendo por la BR-101 en dirección a Recife. DAF XF blanco, carga de telas, noche calurosa y húmeda, cielo estrellado. Serían las 2 de la madrugada. Estaba agotado. Había rodado casi 15 horas seguidas. Los ojos me ardían, la cabeza pesaba, pero quería llegar a casa antes de Navidad. Quería abrazar a mi familia. Así que continué. Fue entonces cuando vi las luces a la derecha de la carretera. Luces de ciudad, muchas luces, como si fuera una ciudad de mediano tamaño. Edificios, casas, postes encendidos, incluso una pequeña iglesia con la torre iluminada. Fruncí el ceño. El GPS no mostraba ninguna ciudad allí, solo vegetación y zona rural. Pensé que el GPS estaba desactualizado, que debía haber crecido una nueva localidad. Las luces eran acogedoras, cálidas, y había una señal en la entrada. Bienvenido a Santa Clara, población 8437, fundada en 1952.
Nunca había oído hablar de Santa Clara, pero a esas alturas estaba tan cansado que no me importó. Vi una gasolinera en la entrada de la ciudad, con las luces encendidas y las bombas funcionando. Pensé, voy a parar, tomar un café, descansar media hora y luego continúo. Entré. Las calles eran amplias, bien pavimentadas, casas sencillas pero cuidadas. Había personas caminando, sí, personas a las 2 de la madrugada. Lo encontré extraño, pero supuse que quizás era por las fiestas de Navidad, alguna misa de medianoche o algo así. Paré en la gasolinera y entré a la cafetería del fondo, donde una señora mayor preparaba el mejor café de la región según el empleado. El local era pequeño, acogedor, con olor a café recién hecho y pan a la plancha. Había unas 5 personas sentadas en las mesas, comiendo y charlando en voz baja, todos bien vestidos con ropas antiguas pero limpias, como si fueran a una ceremonia. Me senté en la barra. La señora se aproximó. Pedí un café negro y pan a la plancha. Llegó perfecto, caliente, fuerte, con mantequilla derritiéndose. Comí con tranquilidad, hasta que uno de los presentes, un hombre de mediana edad, se acercó. «Usted no es de aquí, ¿verdad?». Le dije que iba de paso hacia Recife, que pasaría la Navidad con mi familia. Se quedó en silencio unos segundos y luego dijo: «Entonces es mejor que se vaya pronto. No se quede». «¿Por qué? La ciudad no es segura». Me miró a los lados verificando si alguien escuchaba y susurró: «La ciudad es muy segura, demasiado segura, tanto que quien entra no sale». Sentí un escalofrío, pero antes de que pudiera preguntar más, ya se había alejado y vuelto a su mesa. Las demás personas me miraban ahora con una expresión diferente, triste, como si sintieran lástima por mí. Pagué el café a toda prisa y salí. Volví al camión, arranqué, di marcha atrás y me di cuenta. La calle había cambiado. Cuando entré era recta, ahora tenía una curva, y las casas eran diferentes, más antiguas, como si hubieran envejecido décadas en cuestión de minutos. Empecé a sudar frío. Aceleré, intenté encontrar la salida, doblé a la izquierda, otra calle igual, a la derecha, otra calle igual. Siempre la misma arquitectura, las mismas personas caminando, siempre mirándome. El GPS no funcionaba, la pantalla estaba negra. El celular sin señal. Paré el camión, respiré hondo, traté de calmarme, miré el reloj, las 2:15. Solo 15 minutos habían pasado desde que entré. Bajé del camión y paré a una señora que pasaba. «Perdone, ¿cómo salgo de la ciudad?». Me miró con tristeza. «No se sale, hijo. La ciudad no lo permite», insistí. «¿Cómo que no se sale?». «Santa Clara es una ciudad que acoge. Quien entra se queda para siempre. Intentamos avisar, pero nadie cree». Tragué saliva. «Usted está bromeando, ¿verdad?». Sacudió la cabeza. «Entré aquí en 1987. Viajaba con mi esposo. Paramos a descansar y nunca más salimos. Mi esposo murió aquí, yo sigo aquí, y aquí moriré también». Comencé a temblar. Volví al camión, encendí el motor y tomé una decisión. Iba a salir, costara lo que costara. Aceleré. Fui hacia adelante, todo recto. Ignoré las curvas, ignoré las calles secundarias. Solo seguía adelante. La gente comenzó a gritar, a hacerme señas para que parara. Pero no paré, hasta que vi una luz diferente, blanca, intensa. Era la carretera, la BR-101. Aceleré más, atravesé la luz y salí. Por el retrovisor, la ciudad seguía ahí, pero sus luces se iban apagando una por una hasta que todo quedó en oscuridad y la ciudad desapareció. Me detuve en el arcén, miré el reloj. 5:47. Habían pasado 3 horas. Busqué en internet. No existía ninguna ciudad llamada Santa Clara en Alagoas. Encontré relatos de otros conductores que habían visto la misma ciudad. Algunos lograron salir. Otros nunca más fueron vistos. Desde entonces, jamás
Amparo en una ciudad que no conozco de madrugada, nunca, porque aprendí que hay lugares que solo existen de noche, lugares que parecen acogedores pero son trampas, de tiempo, de espacio, de alma. Y si ves una ciudad iluminada en medio de la nada, con gente caminando de madrugada, no te detengas. Acelera y no mires hacia atrás, porque si miras, los verás haciéndote señas, y si les correspondes el gesto, te jalarán. Y entonces tú tampoco volverás a casa. Número 7. El tiempo se detuvo en la Transamazónica, no una metáfora, no una sensación. El tiempo se detuvo de verdad, y los conductores atrapados en ese loop siguen ahí, rodando para siempre. Febrero de 2023, madrugada de un viernes. Cruzaba el estado de Pará por la BR-230, la Transamazónica, transportando madera certificada de Santarém a Marabá. Scania R450 azul, máquina potente diseñada para aguantar carreteras difíciles. Había caído una lluvia torrencial, de esas que apenas te dejan ver un metro adelante. El limpiaparabrisas asas, máxima velocidad, ritmo bajo. Serían las 4 de la madrugada cuando la lluvia paró de golpe, como si alguien hubiera cerrado un grifo. El cielo se despejó. Incluso había luna. Pensé, ¡qué bien! Podré acelerar un poco. Fue entonces cuando noté que todo había quedado muy quieto. Ningún sonido de insectos, ningún viento, nada. Solo el motor de mi camión, y hasta ese sonido parecía amortiguado, lejano. Miré a los lados. La selva de la Transamazónica es densa, oscura, llena de vida, pero en ese momento parecía muerta. Los árboles estaban inmóviles, ninguna hoja se movía, ninguna rama se balanceaba. Entonces vi algo que me hizo reducir la velocidad. Al borde de la carretera había un camión detenido. No era inusual. Los conductores se paran a descansar, a revisar la carga, pero ese camión era antiguo, muy antiguo. Un Ford Cargo de los años 90, verde, descolorido, oxidado, y lo más extraño, el conductor estaba dentro, con las manos en el volante, completamente inmóvil. Reduje más la velocidad. Miré con atención. No se movía, ni siquiera parpadeaba, parecía una estatua. Pensé que debía estar dormido, pero la posición era demasiado rígida, demasiado erguida. Continué. Unos 10 kilómetros después, otro camión detenido, un Mercedes-Benz 1313 amarillo, también viejo, y el conductor dentro en la misma postura. Inmóvil. El corazón comenzó a acelerarme. Miré el reloj del tablero. 4:23. Seguí rodando. Otro camión. Otro conductor inmóvil. Más uno. Más uno. Eran 6 en total. Todos detenidos. Todos con el conductor dentro, todos en la misma posición congelada. Paré mi camión, tomé la linterna y bajé. Me acerqué al más próximo, un Volkswagen Worker rojo bastante antiguo. Golpeé la puerta. Ninguna respuesta. La abrí. Crujió. Iluminé al conductor con la linterna. No se movió. Tenía los ojos abiertos, fijos en la carretera, las manos en el volante, la boca entreabierta como si se hubiera detenido a mitad de una frase. Lo toqué en el hombro. Estaba frío, helado. Grité, salté hacia atrás, corrí a mi camión, entré, cerré con llave, respiré hondo, tomé el celular, sin señal. La radio, estática. Miré el reloj, todavía marcaba 4:23. Esperé 1 minuto, 2, 3. El reloj no avanzaba, siempre 4:23. Arranqué y aceleré, pasando junto a los camiones detenidos, todos con sus conductores inmóviles, todos congelados en el tiempo. Rodé 20 minutos, media hora. Miré el reloj de nuevo, 4:23. Grité, golpeé el tablero, y entonces vi el cartel. Una señal pequeña y oxidada al borde de la ruta. Entraste en el loop. Sigue adelante hasta ver la luz roja. No pares, no mires a los lados, no apagues el motor. Me quedé helado. ¿Loop?
¿Qué loop? Continué. Y entonces, adelante, en medio de la carretera, una luz roja pulsante, flotando. No era un faro ni ninguna señalización convencional, era simplemente una luz suspendida en el aire. Aceleré hacia ella con el corazón en la garganta. Cuando la atravesé, sentí una vibración fuerte, como si el camión hubiera cruzado una pared invisible. Y entonces todo volvió, los sonidos, los insectos, el viento, los árboles moviéndose. Miré el reloj, 4:24. Solo un minuto había pasado, un minuto, pero yo había rodado durante más de una hora. Paré en el arcén, bajé, miré hacia atrás. Los camiones no estaban. No había ningún vehículo detenido, ningún conductor inmóvil. Solo la carretera vacía y normal. Cuando llegué a Marabá y le conté al despachante lo ocurrido, palideció. «Pasaste por el loop», me dijo. «¿El qué?» «El loop de la Transamazónica. Hay conductores que entran y no salen nunca más. Quedan atrapados en un ciclo de tiempo, rodando eternamente». «¿Y los conductores que vi?», sacudió la cabeza. «Esos no encontraron la luz». Desde entonces, nunca más he rodado por la Transamazónica de madrugada, porque aprendí que hay lugares donde el tiempo no funciona, donde puedes quedar atrapado para siempre, rodando sin llegar nunca a ninguna parte. Y si ves una luz roja en medio de la carretera, atraviésala rápido, porque es tu única oportunidad de salir. Número 8. El puente de los olvidados. Esta es la última historia que me persigue en cada jornada nocturna, la que más me cuesta olvidar. Julio de 2023. Invierno, frío cortante. Descendía por la BR 277, en Paraná, desde Foz do Iguazú hacia Curitiba. Carga de alimentos congelados. Volvo FH16 color plata. El mejor camión que he conducido jamás. Noche despejada, cielo estrellado, temperatura bajo cero. Serían las 3:30 de la madrugada cuando vi el puente. Era imposible, porque en ese trecho no había ningún puente, pero ahí estaba. Una estructura antigua de madera y metal, con la armazón oxidada. Y lo más extraño, estaba iluminada con faroles anticuados, de esos de aceite, colgados en las laterales. Reduje la velocidad. El GPS no mostraba el puente. Señalaba la carretera siguiendo en línea recta sin obstáculos. Paré antes de la estructura. Bajé. El frío me caló hasta los huesos. Me acerqué y toqué la estructura. Era real. Metal frío, óxido áspero, madera gastada. Había una señal en la entrada. Puente de los olvidados, cruce bajo su propio riesgo. Sentí un escalofrío. Volví al camión. Pensé en dar media vuelta, pero no había ninguna otra carretera, ningún desvío, solo el puente. Respiré hondo y lo crucé. El puente crujía. Cada tabla gemía bajo el peso del camión. Los faroles balanceaban proyectando sombras danzantes. Miré hacia los lados. Debajo del puente no había río, no había valle, no había nada. Solo oscuridad. Una oscuridad profunda, sin fondo aparente. Fue entonces cuando escuché las voces, susurros, muchos susurros, procedentes de abajo, como si cientos de personas hablaran al mismo tiempo. Aceleré. El puente se sacudió, las voces se hicieron más altas, podía distinguir palabras: «Quédate, no te vayas, quédate con nosotros». Me heló la sangre. Pisé el fondo. El camión ganó velocidad. El puente crujió con más fuerza. Parecía que iba a derrumbarse. Y entonces vi las manos saliendo de la oscuridad de abajo, docenas de ellas intentando alcanzar las ruedas, intentando aferrar el camión. Grité. Aceleré más. El puente se sacudió violentamente y de pronto terminó. Llegué al otro lado, frené, miré por el retrovisor. El puente había desaparecido. Solo la carretera normal, sin puente, sin faroles, sin nada. Bajé, caminé unos pasos hacia atrás. La carretera era continua, sin interrupción.
como si jamás hubiera habido una estructura allí. Volví al camión y vi en el asiento del acompañante un papel viejo, amarillento. Lo tomé, estaba escrito a mano. Cruzaste, felicitaciones, pero nunca olvides, el puente siempre vuelve y algún día tendrás que cruzarlo de nuevo. Esa vez, quizás las manos logren alcanzarte. Desde esa noche, cada vez que conduzco de madrugada, estoy atento. Sé que el puente reaparecerá, no sé cuándo, no sé dónde, pero lo hará. Y aprendí que en la carretera hay pasajes que nos ponen a prueba, que nos eligen, y una vez que los cruzaste, quedas marcado para siempre. Número 9. Vi mi propio reflejo al volante. No fue un sueño, no fue el cansancio, era yo en otro camión idéntico al mío, siguiéndome durante kilómetros. Era un martes, las 2:30 de la madrugada. Rodaba por la BR 158, bajando Mato Grosso en dirección a Paraná con carga de fertilizante agrícola, 23 toneladas. Mi Volvo FH540 rojo, con una franja blanca en el lateral. Mi orgullo. La noche era demasiado clara para no tener luna llena. De esas noches en que puedes ver hasta las cercas de los pastos, en los laterales, cielo limpio, sin una nube, temperatura agradable, viento nulo, el tipo de noche que debería ser tranquila. Pero algo en el ambiente estaba diferente. No sé cómo describirlo exactamente. Era como si el silencio pesara más de lo normal. Acababa de pasar por Alto Araguaia cuando noté los faros detrás de mí. Lejos todavía, pero aproximándose. Normal, ¿verdad? En la carretera siempre hay alguien, pero ahí comenzó la rareza. El camión venía exactamente a la misma velocidad que yo, siempre a la misma distancia. No me adelantaba, no se quedaba atrás, siempre ahí, unos 200 metros detrás. Aceleré un poco. Él aceleró también. Reduje la marcha. Él también redujo. Pensé, ¿me está siguiendo o es coincidencia? Porque hay conductores que forman convoy de madrugada para hacerse compañía. Pero en ese caso uno hace señas, parpadea las luces, da alguna señal. Ese no. Solo venía detrás, siempre a la misma distancia, como atado por una cuerda invisible. Intenté ver por el retrovisor qué tipo de camión era. Forcé la vista, ajusté el espejo y fue entonces cuando lo vi. El camión detrás de mí era rojo con una franja blanca en el lateral, exactamente igual al mío. Sentí un escalofrío subirme por la columna. No era solo el color, era el modelo, el año, la posición del adhesivo de la transportadora en la puerta, la antena en el mismo lugar. Incluso la suciedad de la carretera parecía idéntica. Era una copia perfecta de mi camión. Mi garganta se secó. Intenté comunicarme por la radio de onda corta, solo estática. Aceleré de golpe. Pasé de 90 a 100, a 110 km/h. Peligroso con esa carga, pero el miedo superaba a la razón. Miré el retrovisor. El otro camión también había acelerado. Misma distancia. Siempre ahí. Y entonces vino lo peor. Miré de nuevo al retrovisor y esta vez pude ver la cabina del camión de atrás. Las luces interiores estaban encendidas y distinguí al conductor. Era yo, sentado en el mismo lugar, con la misma postura, la misma camisa a cuadros que yo llevaba puesta, las manos en el volante de la misma manera, la misma barba sin afeitar, los mismos anteojos. El estómago se me revolvió. Parpadeé, sacudí la cabeza, intenté enfocar. No podía ser, no podía, pero era así. El tipo en el otro camión era yo, una copia perfecta, y me miraba a través del parabrisas con la misma expresión de terror que yo debía tener. Cuando levanté la mano derecha del volante para limpiarme el sudor de la frente, el otro conductor hizo el mismo movimiento simultáneamente, como un espejo perfecto. Fue entonces cuando grité. No sé de dónde saqué el valor, pero hice algo extremo. Pisé el freno de golpe. El camión derrapó. Chirriaron los neumáticos. La carga se sacudió peligrosamente. Me detuve en medio de la pista.
motor encendido, luces de emergencia parpadeando, el corazón en la garganta. Me quedé mirando el retrovisor, esperando que el otro camión se acercara, que chocara, que pasara algo. Pero también se detuvo, a unos 50 metros detrás de mí, parado, con los faros encendidos y el motor en marcha. Permanecimos así unos 2 o 3 minutos. El tiempo se volvió extraño. Cada segundo parecía durar una hora. Yo no podía apartar los ojos del retrovisor. Él no salía del camión, solo estaba ahí, mirándome, hasta que de pronto los faros del camión trasero se apagaron. El motor enmudeció, y el camión desapareció. No se fue, desapareció, sin moverse, sin doblar. No había ninguna salida en ese tramo, simplemente dejó de existir. Esperé 10 minutos más ahí, temblando, intentando procesar lo ocurrido. Nada, solo la carretera vacía, la noche clara y el sonido distante de los grillos. Desde aquella noche nunca más conduzco solo de madrugada. Siempre voy en convoy con otro conductor o espero que amanezca. Y cada vez que veo un camión rojo con franja blanca en el retrovisor, el corazón se me dispara. Porque aprendí que hay copias de nosotros mismos rodando por ahí. Y si encuentras la tuya, no le mires a los ojos, no te detengas y reza para que ella no decida seguirte hasta el final. Número 10. La emisora que solo transmite para quienes necesitan oír un trecho de la BR 364 que jamás volvería a cruzar de noche, ni aunque me pagaran el doble. Era agosto de 2019, noche de sábado. Regresaba de Portobello de Vacío, después de entregar una carga de materiales de construcción. Mi Scania R450 azul marino rodaba tranquilo. El cielo nublado amenazando lluvia que todavía no había caído. Serían las 3 de la madrugada cuando me entró ese cansancio que llega después de muchas horas de carretera, no solo físico, también mental, la cabeza un poco nublada. Decidí encender la radio para alejar el sueño. Empecé a buscar alguna emisora. Pasé por varias con interferencias hasta que en el 97.1 FM encontré una que transmitía música, pero era una música extraña, no sertanejo, no gospel. Era una pieza instrumental de piano, lenta, melancólica, hermosa, pero profundamente triste. El tipo de música que escucharías en una película en blanco y negro. Pensé, qué emisora tan peculiar, pero la dejé. Era mejor que el silencio. La música sonó unos 5 minutos. Luego paró y empezó a hablar una voz masculina, clara, pausada, con una dicción perfecta de los locutores de la radio antigua. Pero lo que dijo me hizo fruncir el ceño. Buenas noches, viajero solitario de la BR 364. Usted está sintonizado en la emisora Omega, la emisora que solo transmite para quien necesita escuchar. Sentí un escalofrío. ¿Cómo sabía? Podría ser casualidad, pero esa frase, la emisora que solo transmite para quien necesita escuchar, era demasiado perturbadora. La voz continuó. Si nos está escuchando ahora, es porque está usted solo, es porque la noche pesa, es porque tiene dudas sobre el camino. El corazón comenzó a acelerarme. Miré a los lados. Carretera vacía. Ningún faro, ninguna luz. Solo yo, el asfalto y la oscuridad. El locutor siguió. No tenga miedo, viajero. Estamos aquí para ayudar, para guiar, para recordar. Porque en la carretera no todo lo que parece real lo es. Y no todo lo que parece ilusión es ilusión. Y entonces llegó la parte que casi me hizo salir de la pista. Va usted a pasar por una curva cerrada en exactamente 3 kilómetros. Cuando la cruce, mire el arcén a la derecha. Hay algo que necesita ver. Fui contando mentalmente los kilómetros. 1, 2, 3. La curva apareció. Reduje la velocidad de forma instintiva, sin entender bien por qué. La crucé despacio, con el corazón en la boca, y miré el arcén derecho tal como la voz había indicado.
Y lo vi. En el arcén iluminado por mis faros había un camión volcado, pero no era un camión común. Era antiguo, muy antiguo, del tipo que ves en un museo, de los años 60 o 70. La pintura descascarada, la carrocería oxidada, las ruedas hundidas en la tierra, y lo más extraño, había plantas creciendo a su alrededor, maleza alta, como si aquel camión llevara décadas ahí. Pero yo pasaba por ese trecho cada semana y jamás lo había visto. Paré en el arcén, tomé la linterna y bajé. No sé por qué. Algo me jalaba. Me acerqué al camión volcado e iluminé la cabina. Estaba vacía, pero en el tablero colgado del retrovisor interior había un escapulario. Y en el asiento una fotografía. La tomé con la mano temblorosa. Era antigua, amarillenta por el tiempo. Mostraba a un hombre, un conductor, sonriendo junto al mismo camión volcado que tenía ante mí. Y debajo de la foto, escrito a mano, una fecha. 14 de agosto de 1983. Dejé caer la foto. Volví corriendo a mi camión, entré, cerré con llave y arranqué. Tomé la radio e intenté volver a la emisora. Giré el dial frenéticamente. Solo estática. La emisora Omega había desaparecido. Al día siguiente volví al mismo trecho con otro conductor como testigo. Fuimos hasta la curva, buscamos el arcén. El camión no estaba, no había marcas de neumáticos, no había maleza alta, no había nada. Solo el arcén normal, limpio, como cualquier otro tramo de la BR 364. Pregunté a los conductores veteranos de la región. Uno de ellos, un señor de casi 70 años, palideció cuando conté la historia. Me dijo que en 1983 un conductor había muerto en ese trecho. El camión volcó en la curva. Nunca pudieron retirar el vehículo porque el barranco era demasiado pronunciado. Lo dejaron ahí, cubierto de tierra y vegetación, pero añadió algo que me erizó hasta el alma. Lo retiraron en 1991, hijo mío. Hace más de 30 años que no hay nada en ese lugar. Desde entonces, jamás he vuelto a escuchar la emisora Omega. Nunca más he visto el camión volcado, pero cada vez que paso por ese trecho, de día, miro el arcén. Y a veces, solo a veces, juro que veo una sombra, un contorno de camión que desaparece cuando parpadeo. Aprendí que la radio en la carretera no capta solo frecuencias, capta memorias, capta lo que quedó atrapado en el asfalto. Y si sintonizas en la frecuencia equivocada, escucharás cosas que no estaban destinadas a tus oídos. Por eso, nunca más toco la radio de madrugada. El silencio es mejor compañía que ciertas voces. Cierre final. Quédate con Dios y quédate con la carretera. Y recuerda, cuando la noche se vuelva demasiado oscura, cuando el silencio se vuelva demasiado pesado, cuando sientas que algo no está bien, para, descansa, espera que salga el sol. Porque hay cosas que solo ocurren de madrugada y no todas ellas quieres verlas. Estos fueron los 10 relatos, 10 conductores, 10 noches que cambiaron vidas. Si tú también eres de la carretera, sabes que no he inventado nada. Sabes que hay cosas que uno ve y no puede explicar, cosas que preferiría no haber visto, pero que te marcan para siempre. La carretera enseña, pero también cobra. Y a veces lo que cobra no es dinero ni tiempo, es un pedazo de tu alma, un trozo de tu cordura. Sigo rodando todos los días, todos los meses, todos los años, porque es esto lo que sé hacer, es esto lo que soy. Conductor, hombre de la carretera. Pero ahora ruedo de otra manera, más atento, más respetuoso, porque sé que la carretera no es solo asfalto. Y kilómetros, es memoria, es misterio, es vida. ¿Y tú? ¿Has vivido algo parecido? ¿Has visto algo en la carretera que no puedes explicar? Déjalo en los comentarios, cuéntanos tu historia, porque cuanto más compartimos, más entendemos, y cuanto más entendemos, más nos protegemos.
porque al final la carretera es de todos nosotros, pero no todos somos de la carretera. Y si no lo eres, ten cuidado, porque la carretera elige a sus hijos, y cuando elige, vuelve. Si este video te llegó al fondo, deja tu like ahora mismo, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos relatos. Hasta la próxima jornada.